de las figuras y de las tablas. No sé si ustedes ya lo pueden ver. Sí, sí se mira. Sí se ve, licenciada. Bueno, entonces el día de hoy tenemos el análisis de figuras y de tablas. Ese es el contenido de nuestra clase el día de hoy. Como ustedes ven, ustedes ya tienen sus tablas, algunos todavía con algunos errores y así es este proceso de investigación, que a veces uno se va encontrando con algunas dificultades todavía en el camino y vamos reparándolo, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que estaba viendo todavía el día de ayer, algunas que, bueno, está bien que hagan esas preguntas como para ver por dónde va el análisis de cada uno. Entonces, ya habiendo limpiado ya la base, que no se dice limpiar, sino consistenciar la información, como para hacerlo más técnico, pero regularmente le decimos así, depurar o limpiar la base, pero es consistenciar la información. Entonces, ustedes presentaron sus tablas y figuras. Por si no alcanzaran a ver, por eso se los mandé el día de hoy, ¿verdad? Para que lo bajaran y lo tengan ahí, que lo puedan presentar o verlo de una mejor manera, pero yo espero que sí. Entonces, las tablas que ustedes presentaron, y aquí hay una de un equipo, del primer equipo que entregó su trabajo el día de hoy, ahí aproveché a pegar mejor una figura así que corresponde a este trabajo que están haciendo y no al ejemplo que les puse la semana pasada. Entonces aquí tienen una tabla. Las tablas llevan frecuencia y porcentaje, porque las tablas se llaman tablas de frecuencia. Ese es el nombre que tienen estas tablas. Entonces por eso deben llevar siempre su frecuencia. Su título, el título de la tabla, no debe dar lugar a que sea una pregunta, ¿verdad? Porque a veces algunos solo al principio, ¿verdad? Solo le quitaron la pregunta, digamos solo qué, le quitaron el qué y dejaron el resto como título de la tabla. Entonces sí había que trabajar un poquito más, que la tabla sea una afirmación que se comprenda a qué se refiere. Entonces, este es el ejemplo de una tabla y de una tabla real de ustedes, del trabajo que hicieron esta semana con, ya atendiendo la estructura que se les mandó, ¿verdad? Entonces, esa es una tabla. Ahora vamos a ver cómo se analiza una tabla o una figura. Si nosotros podemos ver aquí, en esta tabla tenemos datos, por ejemplo, tenemos los porcentajes del 60%, y si ven la presentación de esta tabla llena todos los requerimientos que se les dijo, ¿verdad? Que el dato mayor debe quedar en la parte de arriba y cerramos con el dato menor, siempre y cuando no tenga la opción de otros o no respondió o no sabe, por ejemplo. Entonces aquí tenemos el 60 hasta arriba y el 1 hasta abajo. Entonces aquí tengo un error, es 60% en donde aparece aquí, es 60%, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a analizar yo? Lo primero que debo de ver en una tabla es a qué se refiere la información. Entonces, ustedes ven que se trata de medicamentos, de medicamento para el tratamiento de COVID-19. Veo los porcentajes. En los porcentajes, para analizar, tomo el porcentaje más alto y el porcentaje el menos alto. Por ejemplo, en este tenemos que el porcentaje más alto, aquí donde yo dejé el 90, hubiera sido 60,
pero me confundí en la frecuencia, tomé el dato de la frecuencia y no del porcentaje, entonces aquí es 60. Entonces analizo yo este 90%. Y aquí en este otro lado les puse el 9%, que es el que aparece como segundo dato inferior aquí, y luego aparece el 1%. Entonces, ¿qué analizo? En el caso del 60%, analizar este porcentaje porque es el porcentaje mayor. O sea, los lineamientos son entonces, debo elegir el porcentaje mayor y el porcentaje menor. No, en el análisis no voy a empezar a describir, por ejemplo, esto no va. Las personas que se infectaron de COVID-19, el Licenciada, buenas tardes. 60% compró en su medicamento en la farmacia, el 17% en el centro de salud, que es gratuito, en el ICSS el 14%, en el hospital público el 9%, y no utilizó medicamentos el 1%. O sea, esa no es la forma en que debemos de analizar. Les digo esto porque todos los años encuentra uno eso, ¿verdad? De que enumeran todos los porcentajes o todas las frecuencias. Una tabla está ahí para que uno vea la información que hay. Solo les voy a pedir el favor, a ver si me recuerdo de algún nombre, o alguien que me quiera apoyar el día de hoy por las preguntas ahí de sus compañeras o compañeros. Un voluntario. Yo, licenciada. ¿Quién es? Disculpen. Stephanie. Bueno. Entonces, Stephanie, por favor, si hay alguien que tenga preguntas o que levante la mano, me hace el favor de avisar. Marvin levantó la mano. Bueno, por favor. Licenciada, buenas tardes. Viera de que he estado tratando de ampliar la imagen para poder comprenderle, pero no logro y creo que, no sé si solo a mí me pasa, pero no se logra ver lo que está presentando. O sea, sí se logra ver, pero no se puede ver ampliamente. Bueno, entonces... Está en Classroom, solo descarguenla, está en Classroom. Yo ahí la estoy viendo y se mira bien. Bueno, si quieren, es que... Permítanme entonces. Bueno, sí lo mandé en Classroom a mediodía, entonces no sé, se mirará mejor así. ¿Ustedes qué están viendo ahorita? La tabla 5. La tabla, ¿solo la tabla 5? Sí, eso es lo que más se visualiza. Pues se mira toda su pantalla, Su licenciada, pantalla. el link Bueno, que sí. tiene abierto. Eso era lo que quería, pero no me permite. Lo primero que tenemos que ver son los datos mayores y los datos menores. Eso quiere decir que los datos que están en el centro yo no los voy a estar enumerando en ese análisis que voy a hacer. No se colocan en el análisis. Bueno, ahorita sí espero que estamos viendo es esta tabla, ¿verdad? Aquí estábamos viendo que el 60% es el dato que vamos a analizar, el 9 y el 1. ¿Por qué el 9 y el 1? Porque en el hospital público, aquí no gastó nada, ¿verdad? Y el 1 porque no utilizaron medicamentos, o sea que afortunado, ¿verdad? Entonces, esto nos puede servir para un análisis un poquito más como más subjetivo lo que van a escribir en esta parte, porque cuando alguien no toma ningún medicamento no quiere decir que en realidad no tomó nada, ¿verdad? Porque esa enfermedad no pasa así desapercibida. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos dos datos? Entonces yo les coloco aquí. Analizamos estos porque son los datos mayores. Aquí es, ya les dije, 60%, por error coloqué 90. Dice, ¿qué significa
estar en ese 60%. Nosotros regresamos a nuestra tabla y vemos, compré en la farmacia, dice, el 60% compró en la farmacia. ¿Qué significa eso, compañeros? Que haya comprado la medicina en la farmacia. Que la mayoría de los ¿Incurrían encuestados... gastos, licenciado? ¿Perdón? Dale, compañera. Angélica Velázquez. Sí, ¿Que Angélica. incurrió en gastos, licenciado? Muy bien, incurrió en gasto. Otra cosa, ahí el compañero. Francisco Sosa. Sí, diga, Francisco. No, yo iba a decir más o menos lo mismo, que la mayoría de personas compró medicamentos en la farmacia. Muy bien. ¿Alguien más? Elmer. Sí, licenciada, que afectó la economía de la familia. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces si nos damos cuenta, cuando nosotros empezamos a analizar una tabla, nos surgen un montón de ideas como las que ustedes ya dijeron. ¿Para qué me sirve? Para empezar a redactar un párrafo indicando que el 90%, que las personas que están en ese 60% tuvieron que incurrir a gastos adicionales. Además, otro punto, ¿verdad? Que podríamos decir es que ese 60% que nosotros vemos en la tabla significa que o no tiene un seguro social, y eso lo podemos ir a corroborar filtrando esa información, que lo podemos ver más adelantito. Podemos filtrar esa información y ver si no tienen seguro social. Ese es otro punto a analizar. Otra cosa es, por ejemplo, tiene seguro social, pero como comentó la compañera la semana antepasada, que decía ella de que le dieron su kit, pero yo creo que vienen más completos los kits de Neto Brand que los de Lix, ¿verdad? Entonces, eso también podría influir, ¿verdad? De que me dieron mi kit, tengo seguro social, me dieron el kit, pero no venía completo, o sea, me faltan las vitaminas, me faltan, qué sé yo, otras cosas que utilizan. Buenas Entonces, tardes, licenciada. sí, buenas tardes. Eso iba a ser un comentario porque muchas personas se detectaron el COVID en, por ejemplo, un centro de salud o en un hospital. Por ejemplo, tengo un caso de un familiar que le detectaron el COVID en el San Juan de Dios, pero ahí no estaban dando kit de COVID. Lo mandaron a un centro de salud y en el centro de salud le dijeron de que no estaban dando, se agotaron. Desde la primera vez que dieron, ya no volvieron a dar kit porque ya no les abastecieron a ellos. Sí, pues gracias, compañero. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos varios elementos que mencionar en una tablita. Entonces, esos elementos, incluso lo que la gente nos comentó, y por eso les decía ahí el otro día, ¿verdad? A veces hay comentarios que recordamos que la gente nos dijo, guardémoslos por ahí, aunque sean el disco duro de nuestro cerebro, como para venir y ahorita que nos toca analizar, yo recuerdo que alguien me comentó sobre esto. Y entonces, con base a eso, hago yo mi análisis. Y también con base a lo que leo. Se recuerdan que yo las primeras clases para hacer el marco teórico, les compartí unos documentos del Centro de Investigación de la universidad y habla mucho sobre el COVID, sobre las vacunas, la distribución inequitativa de las vacunas a nivel mundial o sea, esos documentos tienen muchos elementos que a ustedes les sirve para hacer sus propios análisis. O sea, ahí analizan ellos a nivel nacional, a nivel mundial. Ustedes al leerlo pueden utilizar esa orientación para hacer sus propios análisis.
Entonces, eso es lo que vamos a interpretar en el dato mayor. En este caso que es sobre medicamentos, pero en otro contexto, les pongo yo aquí, ¿qué ventajas y desventajas tiene pertenecer a ese grupo del 60%? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos viendo personas que tienen un negocio propio, por ejemplo. El 60% tiene negocio propio, es un ejemplo. Y el 5% es asalariado. Entonces, en ese contexto yo puedo sacar ventajas, ¿verdad? ¿Qué ventajas tendría una persona que tiene negocio propio? O podría también decir qué desventaja tiene esa persona que tiene negocio propio. Sí, sí, Jairi, diga. Gracias. Sí, compañera. Yo no hablé, licenciado. No, Bueno. es Aileen. Bueno. Diga, compañera. Bueno, entonces seguimos. Perdón. No tenga pena. Y No, es entonces, que no, quité la manita en vez del micrófono. Yo estaba de hablar, pero hasta ahorita me di cuenta. bueno, la escuchamos entonces. Perdón, le decía que con respecto al negocio, a las personas que tienen negocios propios, una de las desventajas es que si ellos cerraban tarde, al momento de tener el toque de queda, ya no podían cerrar tarde, ¿verdad? Por ejemplo, cerca de mi casa hay un lugar que venden tortillas de harina y ellos abren desde las 5 hasta la 1 de la madrugada. Entonces, al momento de tener el toque de queda a las 8, ya solo tenían 3 horas para poder trabajar. Y quiera o no, ahí ellos no podían cubrir sus costos, ¿verdad? Así es. Muy bien. Pues esos son los elementos que nosotros tenemos para nuestro análisis. O sea, estamos hablando de otro, y por eso se los recalco aquí, ¿verdad? En otro contexto, porque una cosa es conocer ventajas o desventajas en este tipo de cosas a hablar de alguien que se enfermó de COVID. No podemos analizar una ventaja o desventaja en ese sentido, porque sabemos que no va con ese tema. Entonces, solo lo que quiero aquí es que ustedes comprendan que el análisis va desde lo que nosotros vivimos de manera cotidiana hasta incluir lo que nosotros hemos leído en algunos textos. Entonces, el día de hoy, como para ir enriqueciendo cómo hacer un análisis o qué elementos podría tomar yo en cuenta para hacer un análisis, les voy a dejar un tiempo, ¿verdad? Para ir a leer nuestros documentos, que es primero para el examen de la próxima semana, pero más que todo ir a ver la estructura de cómo en los informes presentan las tablas y las figuras. Porque hubo mucho cuestionamiento esta semana, por ejemplo, ¿y qué pongo? ¿Pongo porcentajes o pongo cantidades? Y entonces miremos esos informes. Yo les decía, depende del análisis que ustedes quieran darle a la información de las tablas y figuras. Pero podemos ver, además de lo que yo les dije, podemos ir a ver ahí en esos documentos cómo presentan ellos esa información y cómo analizan esa información, como para tener un panorama más grande y otro enfoque de cómo se puede hacer un análisis. Con relación al dato menor, ¿qué voy a hacer yo aquí? Voy a tomar el mismo esquema o la misma orientación que tengo para hacer un análisis de un dato mayor, ¿sí?
el dato mayor es este que erróneamente está 90% y el dato menor son estos 9 y 1%. O sea, ¿qué implica? Que la persona no haya consumido medicamento, ¿sí? ¿Qué implica? Tanto económicamente como a nivel de su salud. Entonces ahí, como nos decía un maestro, me recuerdo, metodología de la investigación, ustedes ahí van redactando, pero no me pongan paja barata, decía él, ¿verdad? Entonces, algo así, ¿verdad? De que el análisis no vaya muy así como muy simple, ¿verdad? Sino tratemos de leer un poco más de los documentos que yo les compartí, que les decía que nos habla mucho sobre el COVID y análisis que ellos realizan así muy a nivel profesional, ¿verdad? Entonces, recordemos que estos trabajos los ven las diferentes autoridades de los ministerios encargados de este tema. Entonces, tratemos de que nuestro análisis lleve cierto nivel de profesionalismo, ¿verdad? Entonces, ya vimos cómo es que analizamos una tabla y una figura, es lo mismo, ¿sí? Por si tienen alguna duda. Jamie, Sí, Jamie, diga, gracias. Con una consulta, licenciada, conforme a las ventajas y desventajas que mencionaban en el análisis, respecto a este claro ejemplo de negocio propio, usted necesita que enumeremos, por ejemplo, las desventajas porque como es negocio propio, pues cada sector es distinto. Para diferenciarlos o cómo lo necesita, perdón. Mire, solo, o sea, la orientación de tomar como ejemplo una ventaja o una desventaja es solo para orientar la redacción del análisis. Pero en el análisis ustedes no van a colocar la ventaja de pertenecer a una economía informal o tener un negocio propio es que el dueño puede tener su propio, hacer su propio tiempo, invertir más si cree conveniente. O sea, no deben colocar la ventaja es, sino que ustedes tienen la tabla y dicen, el 60% de las personas entrevistadas tienen un negocio propio. Esto implica que las personas cuentan con un tiempo más holgado para sí mismos si así lo requieren. Pero también, o sea, no estamos diciendo las ventajas son y las desventajas son. O sea, eso solo me sirve a mí como para ver qué ideas puedo yo obtener en el tema de ventajas y qué ideas puedo tener yo en las desventajas. Pero en la redacción yo no voy a colocar ventajas y desventajas. Es más o menos me sirve a mí como para ir sacando lluvia de ideas, para tener elementos, para hacer un análisis. No sé si se comprende. Sí, licenciada, entonces más que todo como una generalidad, ¿verdad? No podemos enfocarnos en el objeto del negocio propio individual. Es general, sí, es a nivel general. O sea, tomando en cuenta el tema de la tabla, ¿verdad? Gracias, Bueno, licenciada, muy amable. bueno. Entonces, ahora pasamos a lo de las preguntas abiertas. ¿Se recuerdan que la semana pasada les dije, hay preguntas abiertas en la boleta? Y les decía al principio, ¿verdad? Que cuando uno estudia otro tipo de carreras que no es exactamente las ciencias económicas, nosotros nos vamos a encontrar y les cuento mi experiencia, que ahorita estoy en humanidades, ¿verdad? Y ustedes lo saben. Uno se encuentra ahí, bueno, ahorita usted va a hacer una investigación cualitativa. Entonces, haga su cuestionario, las preguntas son abiertas o haga un grupo focal. Un grupo focal nos reunimos 5 o 6 personas y lanzamos algunas preguntas.
y cada participante da su punto de vista. Y después uno tiene que transcribir toda esa entrevista y por eso tiene que pensar uno en un punto, en un tiempo corto, ¿verdad? Porque no me voy a poner a transcribir horas de horas, ¿verdad? Entonces es bien difícil. Entonces ya uno dice, bueno, tengo toda esta información y ¿qué hago con toda esta? Entonces ya va ahí cómo hacer un análisis o cómo usar esta información. Esto les puede servir a ustedes incluso cuando hagan su tesis. Pueden hacer sus entrevistas y hacer preguntas abiertas. Tiene una riqueza ustedes las preguntas abiertas porque la gente se deja ir. Y más si le llega a tener confianza al entrevistador, ¿verdad? Entonces uno rescata un montón de información que le sirve para hacer ¿qué? Y los análisis que nos tocan hacer ahorita. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la pregunta? Tenemos la pregunta 23, la 24A y tenemos la, no me recuerdo la otra, pero son 3 preguntas. Entonces venimos y leemos las respuestas que nos dieron, todas las respuestas. Leemos cada una de las respuestas. Después de leer las respuestas, primero empezamos con la 23, ¿verdad? No vamos a leer las respuestas de las 3 preguntas, sino empezamos con la número 23, leemos todas las respuestas. Aquí les coloqué algunas de las respuestas que ustedes tienen. Dice, explique el porqué de su intención. Aquí está hablando de la vacunación. Dice, ¿por qué se quiere vacunar? Y primero es extraer los sí y luego los no, ¿verdad? Porque hay 2 intenciones. Yo no quiero vacunarme, decía alguien, porque alguien se murió, se vacunó y se murió. ¿Es cierto o no? No lo sabemos, pero igual se respeta la opinión de cada uno. O sea, no nos vamos a empezar a reír de la respuesta que dio un entrevistado. No, ¿verdad? O sea, cada punto de vista se respeta. Entonces aquí filtramos, en todo lo que ustedes ven aquí está filtrado los que dijeron sí, sí se vacunó o quiere vacunarse. Entonces explique su intención. Dice por seguridad de la familia, para no contagiarse, para subir los anticuerpos en el organismo, para prevenir el desarrollo de la enfermedad. Y así están todas las respuestas de las personas. ¿Qué voy a hacer? Dice que el primer paso es leer todas. Segundo, categorizar. ¿Qué quiere decir categorizar? Quiere decir que yo voy a seccionar cada una de las respuestas. Por ejemplo, por seguridad de la familia. Si yo categorizo, quiere decir si yo a esto le pongo un título general, y en ese título general voy a ir como metiendo en un buzón, ¿verdad? Así tengo el gran buzón y le puse un título y ahí voy a ir metiendo todas las respuestas que se asemejan a ese gran título que tengo. Por ejemplo, en la pregunta 1, ¿qué categoría le podría dar? Por seguridad. Por seguridad, muy bien. Entonces, mi primera cajita, mi primera bolsa, mi primer folder, como quieran llamarlo, le vamos a poner por seguridad. Y paso a la segunda, dice, para no contagiarse. ¿Cómo podría yo? ¿Sí? Evitar el contagio. Para evitar el contagio. ¿Sí? Si se dan cuenta, las compañeras le están dando ya como una mejor forma de redacción, ¿verdad? Entonces, por seguridad y para evitar el contagio. Número 2, me voy a la 3, para subir los anticuerpos en el organismo. ¿Qué significa subir los anticuerpos? ¿Perdón? Aumentar las defensas. Aumentar defensas, que alguien más que dijo el compañero, los compañeros.
Yo dije aumentar. Aumentar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué Fortalecer, podríamos licenciada. colocar? ¿Perdón? Fortalecer las defensas. Fortalecer las defensas. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya ahí podría quedar como fortalecer el sistema inmune. Fortalecer el sistema inmune, aumentar las defensas. Ustedes ya a nivel de equipo vienen y se ponen de acuerdo. Bueno, tenemos estas opciones. ¿Cómo podríamos colocar aquí para subir los anticuerpos? El subir sabemos que no, que técnicamente no podemos utilizar este término en este sentido, ¿verdad? Entonces, podríamos colocar para aumentar las defensas o ¿Para fortalecer? para fortalecer las defensas, qué sé yo. O sea, ya queda a criterio del investigador y los investigadores son ustedes. Y seguimos, ¿verdad? Para prevenir el desarrollo de la enfermedad. Que esta que acabamos de leer podría caer en el buzón de la anterior. ¿Sí? Porque si yo tengo mis defensas altas, yo podría, aunque la vacuna no creo que nos sirva para ayudarlas, para incrementar las defensas, pero habría que leer un poco más sobre eso, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, así vamos leyendo una por una. Y dependiendo de qué tantas respuestas diversas tengo, así va a ser el número de carpetitas, digamos, que voy a abrir. Pero si yo veo que no es necesario, si yo con tres categorías, ahí puedo ir incluyendo cada una de las respuestas, no hay ningún problema. Licenciada, ¿quiere hablar? Sí, diga. Licenciada, disculpe, por ejemplo, en esa de subir los anticuerpos, yo personalmente la colocaría en prevención de la enfermedad. Muy bien. Por prevención. Gracias. Podríamos colocar entonces para prevenir la enfermedad o como prevención. Ahí ya podemos colocar entonces para subir los anticuerpos, para prevenir el desarrollo de la enfermedad. Está la otra que dice también, importante prevenir la enfermedad. Ahí va también. Para evitar el riesgo de contagiarse, ya tenemos la número 2, que ahí abrimos un nuevo tema. Entonces, si se dan cuenta, ahí vamos a ir colocando cada uno en las categorías, son los grandes títulos, ¿verdad? Y luego vamos a ir colocando cada una de las respuestas en esas categorías. A eso se le llama categorizar, colocar en un título grande las respuestas que van acorde a esa categoría, todo lo que la gente nos dijo. No tenemos que dejar ningún solo tema, ni una sola respuesta fuera. Tenemos que ir viendo en dónde encaja. Si al final de cuentas no encaja en ninguna, pues abro otra categoría para ese nuevo tema. No sé si tienen ahí alguna pregunta. La licenciada. No, bueno, entonces vamos a seguir. Me perdí ustedes. Bueno, aquí estamos. Entonces ya pasamos, hacemos esa categorización. ¿Y qué hago con ese cuadrito? Porque al final de cuentas se vuelve una tabla, ¿verdad? Tengo una y voy sacándole frecuencias. Ya tengo mi título, por ejemplo, ¿alguien me recuerda un título que dejamos ahí? Por seguridad, por ejemplo. Por seguridad es número 1, como preparamos las tablas, ¿verdad? Número 1 por seguridad. Y luego colocamos frecuencia.
cuántas veces la gente está contestando esa frecuencia, así como lo hacíamos a mano en estadística en aquellos tiempos hermosos, ¿verdad? Bueno, los míos, porque ustedes están cabal en esos años. Entonces íbamos poniendo una rayita, ¿verdad? Una rayita, llegamos a 4 y le damos la raya, una perpendicular, ¿verdad? Entonces ya llegamos a 5 y así vamos sacando las frecuencias para cada una de las respuestas. Y por último ya dejamos nuestra tablita terminada como esas que ustedes presentaron el día de hoy. Así presento yo esta información. Pero también, como ustedes pueden ver aquí, también a ustedes estas preguntas abiertas les puede servir como parte del análisis de cada una de las tablas en donde correspondan estas respuestas a preguntas abiertas. Entonces yo aquí les coloco, ¿verdad? Las preguntas abiertas se pueden presentar en una tabla con sus respectivas frecuencias. Y esto debe quedar bien claro, ¿verdad? Que no necesariamente debe sumar el total de personas que respondieron sí a la pregunta. En este caso, ¿verdad? Aquí se filtró la pregunta sí, presentada en este ejemplo, porque en algunas respuestas pueden obtener 2 categorías o más. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí, en estos casos todas son de una, ¿verdad? Pero podría, digamos, haber una respuesta que diga para prevenir y fortalecer mis defensas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo 2 categorías. Y significa que una persona respondió a 2 categorías. Entonces a eso se refiere esto, que no necesariamente debe sumar el total de boletas que dijeron sí. Tengo un total de sí, dijeron 150 boletas. El total de respuestas puedo tener 160, 180, no importa. Eso no importa porque dependiendo de cada respuesta que puede clasificarse en 1, en 2, en 3 categorías o en las categorías que podamos encontrar nosotros. O también, les coloco aquí, ¿verdad? Solamente se puede utilizar para redactar el análisis de las figuras relacionadas con el tema de la vacunación, en donde se debe aclarar que corresponde a las respuestas obtenidas a las personas entrevistadas. Si todavía alguno participó ayer en el curso de las normas ZAPA, y los que estuvieron la semana pasada se recuerdan, dijeron que cuando es una entrevista o una encuesta, ustedes tienen que venir y colocar el nombre de la persona, ¿verdad? Y luego entrecomillado lo que les dijo, cuando ustedes están colocando literalmente lo que él les está diciendo. Entonces, algo así a eso me refiero aquí. Pero como la entrevista es anónima, entonces, ¿qué colocamos? De acuerdo con las respuestas de las personas consultadas en el trabajo de campo del grupo 3, se encontró que las personas quieren evitar contagiarse, aumentar su sistema inmune y todo, ¿verdad? Lo que ustedes pudieron encontrar ya en esa categorización. O sea, lo podemos dejar en tabla o podemos hacer uso de esto que la gente les dijo a ustedes en el análisis en este caso, en el análisis de la vacunación, ¿verdad? Podemos utilizar ahí, pero siempre y cuando decir que esa información no es de ustedes, o sea, no es inspiración de ustedes, sino que la gesto eso. Entonces, este es el contenido que tenemos para el día de hoy. Espero que les ayude, ¿verdad? Como para ir aclarando un poco cómo se hace un análisis, ¿verdad? Muchas veces no tenemos esa orientación o
o simplemente entregamos trabajos con una tabla y una figura, pero no nos orientan a cómo interpretarlas y analizarlas. Entonces, no sé si tienen alguna duda, una pregunta. Sí, Danisa. Buenas tardes, licenciada. Disculpe, entonces lo que tenemos que hacer es verificar cada una de las respuestas, clasificarlas en preguntas abiertas o las cerradas, y de ahí partimos a hacer el análisis. Así no, es que pues, creo que no. Sí, o sea, lo primero que tenemos que hacer es identificar las 3 preguntas, porque solo son 3. Luego de esas, ir uno por uno, ¿verdad? Elijo la primera pregunta, leo las respuestas y empiezo a categorizar. O sea, ahora ya comprendemos, vamos a utilizar ese término, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con categorizar? Ya lo explicamos. Entonces, ¿qué hago con todas las respuestas? Categorizo. ¿Cuántas categorías puedo tener? Las que sean necesarias. Podría ser unas 5, unas 4, unas 6. O sea, dependiendo de las respuestas de las personas. Después de categorizar, ya empiezo a tabular. ¿Cuántas veces me dijeron esta? ¿Cuántas la otra? Y voy tabulando. Y por último, armar la tablita como las que ustedes ya saben hacer. Después de eso, ya lo coloco en un análisis en el informe final. Estos ya van para el informe final, ya no son para presentarlos en el compendio, porque esto es un trabajo como adicional, ¿verdad? Entonces, no se coloca en el compendio, pero lo vamos a ir ubicándolo en donde corresponda para los capítulos del informe final. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces yo doy por... Licenciada, disculpe. Sí. Lo que tenemos que entregar entonces para la siguiente semana es las tablas combinadas, ¿verdad? Y realizar el análisis de cada tabla. De cada tabla combinada y de cada una de las 3 tablas de las preguntas abiertas, ¿verdad? Sí, gracias. Solo con respecto a la tarea, lo voy a explicar más adelante, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero ahora es que quede claro cómo se hace un análisis de una figura y de una tabla y luego cómo hacer la interpretación o cómo utilizar una pregunta abierta. Pero la tarea lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, entonces todo, por lo visto, todo bien, ¿verdad? Entonces, para hacer un análisis, ¿cuánto debo yo utilizar? ¿Cuánto espacio puedo utilizar yo para hacer un análisis? Eso es, no debe ser menor a 2 párrafos. Los párrafos no menores a 5 líneas. Y como ya les dije, ¿verdad? No es enumerar cada uno de los porcentajes que aparecen ni en las figuras ni en las tablas. Porque el objetivo de una figura y de una tabla es que nosotros podamos ver esa información. Pero más que ver, lo que nos interesa entonces en el análisis es qué interpretación le dio el estudiante al resultado que encontró. Y esa interpretación debe ir amarrado a sus objetivos específicos y a la hipótesis. ¿Ya? Entonces, no solo es redacto por redactar, sino que cuál es esta tabla, en qué me va a ayudar para llegar a comprobar la hipótesis, en qué me va a ayudar para poder alcanzar mis objetivos específicos formulados en el plan de investigación. Entonces, eso es para el trabajo del día de hoy. En la presentación, pues,